Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Ya no hay temor ni
Bien, esta mañana vamos a tener una administración muy especial y he titulado esta administración porque más que enseñanza es una administración, aunque tiene algo de enseñanza, sí, pero la administración es algo de parte de Dios para nosotros en el Espíritu. Y la he titulado La unción de paz. La unción de paz. Entonces, no sé si todos saben qué es unción. Pues la unción la podemos definir como un poder, como una capacidad especial que viene de parte de Dios. No es humana, es algo que viene de parte de Dios. Por eso cuando consagraban a los sacerdotes en la antigüedad, los ungían con aceite para consagrarlos a Dios. Entonces, al ser dedicados a Dios por medio del aceite de oliva, bueno, con una mezcla especial que Dios había revelado al profeta Moisés, se consagraba todo lo que iba a ser para su servicio y tenía que ser santo, exclusivo para él. La unción de paz es muy importante, y mucho más cuando nosotros predicamos y llevamos en nuestro corazón el Evangelio de la paz. Entonces vamos a mirar en la palabra de Dios, y que tú busques allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, desde el versículo 15 en adelante. Vamos a mirar qué ocurre allí, un hecho histórico en el cual podemos entender esa unción de paz. Pero antes de leer, quiero que pienses lo siguiente, hermano. ¿Qué tanta paz tienes tú en tu corazón? ¿Qué tanta paz? O mejor, en tu actividad diaria, en toda la semana y en todo el tiempo hacia atrás, por ejemplo, cojamos el último año, tomemos el último año, ¿cuánta paz hemos tenido en nuestro corazón? O para que lo puedas entender mejor todavía, ¿cuántas veces has tenido angustia, ansiedad, ira, rabia, conflictos, todo aquello que te ha sacado de la paz, ¿sí? Cuando estamos preocupados, angustiados, o cuando estamos irascibles, o cuando estamos, ¿sí? Allí alterados por alguna razón. Eso ha mostrado que nos hemos salido de la paz. Y el Señor, con sus palabras, lo dijo muy claramente a los discípulos de primera mano, y lo dice para nosotros: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, porque la paz del mundo es falsa, no existe, realmente no existe, porque la paz es la atmósfera del cielo mismo. Así que la paz no puede existir en este mundo, porque este mundo no tiene la atmósfera del cielo. Entonces, hoy vamos a entender cómo podemos lograr tener esa unción, ese poder de paz. Si tenemos eso, lo tenemos todo. Y también cómo podemos conservarla, porque hay que conservarla. El diablo te la puede quitar, el mundo te la puede quitar. Entonces hay que conservar esa unción. Bien, vamos a leer acá en el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, desde el versículo 15 en adelante, hasta terminar el capítulo. Cada pastora nos colabora. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor,
si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Bueno, hemos leído muchas veces este texto, esta historia bíblica, porque es histórico, es verdad. Pero bien, algo importante acá que quiero resaltar es que los discípulos no creían realmente en la resurrección del Señor. Y pienso que en nuestra fe es importantísimo tener muy claro este punto doctrinal, y realmente un cristiano que no tenga de manera clara la doctrina de la resurrección y que no crea absolutamente, totalmente en la resurrección, pues su fe es vana, su fe no sirve para nada, porque el eje central del cristianismo es la doctrina de la resurrección. O sea, no puede existir cristianismo sin tener en cuenta la resurrección. O sea, como cristianos debemos creer absolutamente en la resurrección. Y tú debes creer que vas a resucitar o no. Si no creemos eso, nuestra fe es vana, totalmente, totalmente. Porque estamos entonces creyendo y estaremos negando que la obra de la cruz no sirvió, que el Señor tampoco resucitó y que Él tampoco tiene poder para resucitar lo que está muerto. Y en este mundo que está muerto, muchas de los aspectos y cosas que ocurren, tenemos que usar ese poder para resucitar lo que está perdido, lo que está muerto. Aún el poder de la resurrección tenemos que usarlo en un matrimonio que está totalmente acabado y perdido, en una persona que ya está a punto de morir, bueno, en fin, en un negocio
o en una empresa que está muerta prácticamente. Bueno, en muchas cosas podemos usar ese poder de la resurrección, pero lo más importante es que nuestra alma, nuestro ser, pueda resucitar espiritualmente, porque es volver a la vida para vivir eternamente. Eso es lo más importante dentro de la doctrina de la resurrección. Entonces, en lo que hemos leído, fíjate que María Magdalena pues es testigo de la resurrección del Señor. Se le aparece y ella pues da testimonio allá a los discípulos que no lo vieron de primera mano. Pero en otro texto paralelo, para agilizar un poco, tú lo puedes buscar en Marcos capítulo 16. Allí encuentras que los discípulos no le creyeron cuando ella les dice y les cuenta que ella se encontró con el Señor y que está vivo. Los discípulos, el resto de discípulos no le creyeron. Entonces es un problema tremendo en cuanto a la duda y a la incredulidad, porque eso hace que perdamos todo. O sea, sin fe no podemos agradar a Dios, y sin fe no podemos lograr ningún prodigio, ningún milagro. Es importantísimo. Y lo hemos visto hoy al leer. Aquí aparece uno de los discípulos, ¿sí? ¿Quién es? Tomás. Tomás ese domingo, ese primer domingo, no estaba reunido con los demás discípulos, no estaba. Y como el Señor después se les aparece, ¿sí? Hemos leído que Él se apareció a todos, les mostró las manos perforadas, les mostró el costado en el cual fue perforado con la lanza. Él no creyó. Dijo: si no meto yo los dedos ahí en el hueco de los clavos y meto mi mano en el costado donde fue perforado por la lanza, no voy a creer. Entonces fíjate que algo que ocurre en el ser humano, en la carne, en la naturaleza animal caída, es ser maliciosos, es ser incrédulos, y es siempre poner en duda todo. Entonces la duda es pecado, ¿sí? Es pecado. Entonces tenemos que creerle a Dios. Lo que Dios dice es verdad. Y por eso, como cristianos, cuando no obedecemos un mandato, por pequeño que sea, le estamos diciendo a Dios: yo no creo en eso. Yo no te creo, Dios. No te creo, Señor. Porque si realmente le creemos a Él, pues vamos a cumplir absolutamente todos los mandatos y todas las normas, hasta la más pequeña. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, esto es importante, hacer esta aclaración. Pero vamos a ver tres aspectos en esta mañana rápidamente. Y vamos a repasar algunos versículos. Algo que quiero tocar y que está acá y que lo hemos leído, está en el versículo 19. Quiero que tú lo tengas en cuenta. El 19, si tienes la Biblia o si de pronto en la proyección alcanzas a ver algo. Dice el versículo 19 del Evangelio de San Juan, capítulo 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, un domingo como hoy, que fue cuando el Señor resucitó. Y por eso, como cristianos, celebramos el domingo, ¿no? Porque algunos critican esta parte, pero tenemos una buena razón para celebrar la victoria de la cruz el domingo, y es esto:
En el primer día de la semana el Señor resucitó, un domingo, a la madrugada. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y estaban encerrados allí por una sola razón. O sea, no estaban reunidos como nosotros hoy para adorar a Dios y para honrarle. Ellos estaban reunidos ahí por miedo. Acá, ¿qué dice? Quiero que presten mucha atención. Estando cerradas las puertas, estaban reunidos por miedo. ¿Y a quién le tenían miedo? A los que mataron al Señor, a los judíos. Por miedo de los judíos. Por miedo. Ahora hay que tener en cuenta esta parte del miedo. El miedo es un espíritu malo, es un demonio, escucha. Y el temor o el miedo, como lo llames, hace que perdamos toda la bendición. El miedo y el temor siempre nos va a paralizar, sea cristiano o no cristiano. Al ser humano, el miedo siempre lo va a paralizar, lo paraliza totalmente. Hermano, cuando te meten miedo y tú quieres iniciar una empresa, si sea pequeña, pues tú dices, mejor no la inicio. Y hasta ahí llega todo. ¿Sí ves? Cuando personas han fracasado en la parte sentimental y matrimonial y bueno, tienen la oportunidad de una nueva relación y les meten en la cabeza de que eso va a fracasar y no se mete. ¿Por qué no se mete? Por miedo. Y así en muchas ocasiones y circunstancias. Entonces, el miedo, hermano, es lo peor que pueda existir y viene de las tinieblas, viene del mismo diablo. O sea, Satanás y sus demonios tienen esta estrategia para paralizar y para dominar a la gente, para esclavizarla y para conseguir sus objetivos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, pensemos por un momento. En la pandemia, ¿cuál fue la estrategia? Miedo, temor, terror, ¿no fue así? Y hasta estos días, para vender más vacunas, que de pronto ya no sirven, ¿qué están metiendo? Miedo, una tercera dosis y una cantidad de cosas. Miedo. Entonces escucha. El miedo esclaviza, el miedo paraliza. Y nosotros, como discípulos, como cristianos, no podemos dejarnos paralizar por el mal. Porque Dios está con nosotros. Es por esta razón que el Señor llegó a esa reunión, a esa primera, es como decir, fue el primer culto cristiano, ¿sí? De la era cristiana, ¿sí? Ellos estaban reunidos por miedo, porque ni siquiera ellos sabían que el Señor iba a aparecer, porque no creían que estuviese vivo, que había resucitado, no lo creían. No lo creían. Y cuando se pone en medio, ¿qué les ministró el Señor para vencer el miedo? ¿Qué les ministró? Y quiero que te fijes igualmente en el versículo 19. ¿Qué les dijo? ¿Cómo termina ese versículo? Paz, palabras textuales del Señor, por lo que Él dice es, la palabra de Dios dice que Dios dice y se hace. Él manda y existe por su palabra. Cuando Él les dice paz a vosotros, ¿qué les está ministrando? La paz. Y cuando llega la unción de paz,
se acaba el miedo. Inmediatamente se va a acabar el temor y se acaba el miedo. Cuando Él les dice, ¿pasa qué? A vosotros. Entraron inmediatamente en libertad, liberación. Esa es la poderosa unción de ¿qué? De paz. Es la misma presencia de Dios. Paz a vosotros. Y ese es el saludo del Señor, y Él siempre saludó de esa forma y lo enseñó a sus discípulos. Los primeros discípulos saludaban de esa forma. Cuando llegaban a una casa, antes de entrar, al golpear, y antes de entrar decían, paz, la paz sea a esta casa. Realmente nosotros como cristianos, el saludo, y lo he dicho varias veces, lo que pasa es que cuando uno coge hábitos malos, pues se quedan los hábitos, pero nuestro saludo como cristianos siempre es una posibilidad. Dios te bendiga. Eso no dice nada. Dios te bendiga. Puede ser que sí, puede que no, ¿sí? Es una posibilidad. Pero cuando uno ministra y dice, la paz sea sobre ti, es otro cuento. Y aún los israelitas, en el judaísmo, ellos, ¿cómo saludan? Shalom, hermano mío. La paz sea sobre ti. Eso es muy importante. Y hermano, nosotros, como verdaderos cristianos, y que llevamos el Evangelio de la paz, nosotros proclamamos el Evangelio de la paz, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que ministrar cada uno de nosotros? Paz. Aún sin decirlo, tenemos que ministrar paz. Pero ¿cuántos cristianos ministran todo lo contrario? Ansiedad, angustia, desesperación, ira, enojo, conflicto, guerra, bueno, todo lo más malo. Ansiedad terrible. Entonces evaluemos hoy. ¿Si somos nosotros hijos de paz o qué somos? Porque para ser verdaderos cristianos tenemos que ministrar esa paz. Y si no la tenemos, es grave. Tenemos que tener la unción de paz. Es el poder. Ese es un poder dado por Dios de paz. Que si hay un conflicto familiar o algo, nosotros debemos ser como no prender más la llama, avivarla, sino tenemos que ser pacificadores, ministradores de qué? De paz. Eso nos da una autoridad muy grande, un poder muy grande, hermano. Algún cristiano se puede saber la Biblia de pasta a pasta, tener aún dones espirituales que Dios le haya dado, pero si no tiene paz en su interior, si no ministra esa paz, es la gran estafa, mejor dicho. No sirve para nada un cristiano que tenga capacidad intelectual, teológica, dones espirituales, y si no tiene paz no sirve para nada. Eso es lo que trae toda la bendición, si lo quieres saber. En paz podemos lograr muchas cosas. Por decirte algo, hermano, cuando adoramos a Dios y estamos en la presencia de Él, orando o adorando, y la atmósfera del cielo aparece en el lugar, en esa paz, muchas veces, ¿qué ocurre en una reunión cristiana? Así sea pequeña,
en una casa, no interesa si estamos orando, en esa paz que ocurre, se dan liberaciones, se dan milagros hechos por Dios, cosas grandes y maravillosas, prodigios hechos por Dios. Eso ocurre cuando está la paz. Pero si no hay paz, no hay nada. Y aún, hermano, para tener salud necesitamos esa paz, porque si alguien está atormentado, lleno de ira, de enojo o de angustia o aún de miedo, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a su cuerpo? Se va a enfermar. Se va a enfermar. Si está lleno de miedo, el cuerpo se va a enfermar, de angustia. Se enferma. O si está lleno de ira y de rabia, de enojo, ¿qué le va a pasar? Se enferma. Igualmente es un veneno. Entonces fíjate que en general para todo necesitamos esa paz. Si tú no tienes esa paz, aún es difícil que puedas entrar a hablar con Dios. Y por eso hay mucha gente que no puede ni orar, porque está tan emproblemado por los demonios que no puede ni entrar a la presencia de Dios. Entonces, gravísimo. Desde todo punto de vista es grave no tener paz en nuestro corazón. Es importantísimo que esa paz esté en nuestro corazón y que la ministremos. Y la podemos ministrar primeramente a nuestra familia, esposo, esposa, hijos, nuestros compañeros de trabajo, en fin, y podremos ser pacificadores. Eso es muy importante. Y lo más importante es que con esa paz podremos tener la entrada totalmente segura aquí al cielo, a la eternidad, sin pan, jamás. Por eso, hermano, y bueno, quiero que tú lo entiendas, las personas, es una de las razones, porque lo espiritual es muy complejo, es más complejo que la matemática, que la química, que la física, es mucho más complejo. Cuando una persona, escucha lo siguiente, aquí lo podemos entender, cuando una persona se suicida, ¿está en paz? Es una pregunta que hago en esta mañana. Cuando una persona se suicida, ¿está en paz? No. O está en un estado de depresión y tristeza infernal, o está tan alterada, ¿sí?, de rabia, de disgusto, de, bueno, no sé, contra el mundo entero, contra los demás, que se quita la vida. No está en paz. Y lo más probable, ¿sí?, porque, por ejemplo, Judas, está escrito de que él perdió la salvación de su alma porque se suicidó. Entonces es bien difícil ir a certificar que una persona que se suicida pueda salvar su alma. De pronto Dios, si le da alguna oportunidad antes de morir, de pronto, si se arrepiente, pero si no se arrepiente de lo que hizo, no creo. Entonces, para poder entrar al cielo tenemos que tener como paz, estar en paz. Entonces fíjate la importancia de la paz, ¿sí? ¿Queda claro esto? Entonces queda claro este primer punto, hermano. Solamente podemos liberarnos de ese miedo que hace que fracasemos en todas nuestras empresas y sueños. Eso es lo que hace el miedo. Entonces, por medio de la paz podemos ser libres y podremos en paz realizar muchas cosas, y el mundo, el diablo,
no nos va a poder detener. Este punto es supremamente importante. Bien, el segundo punto que quiero compartirles rápidamente en esta mañana es cuando el Señor en el versículo 21 por segunda vez les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Dice: entonces Jesús les dijo una vez más, ¿no? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Algo bien importante es que para tener esa paz, el Espíritu Santo permanezca gobernando nuestra vida, que esté sobre nosotros. Eso es muy importante. Que el Espíritu Santo esté gobernando tu vida. Y Él ministró al Espíritu Santo en ese momento. Y el Espíritu Santo pues da el poder. El mismo Espíritu Santo pues es ministrador de la paz, desde luego. Entonces, que el Espíritu Santo siempre esté sobre ti. Si está sobre ti, la paz va a permanecer. La paz va a permanecer. Y algo bien importante es lo que el Señor comisiona aquí, que dice que si se retienen los pecados, son retenidos. Y si se remiten, pues son remitidos. Pero entonces aquí no entendemos muy claramente a qué se refiere. La remisión es enviar el pecado a la cruz del Calvario. El Señor llevó en la cruz todos los pecados. O sea, remitir es mandar. Entonces acá, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Quiere decir que nosotros debemos echar fuera todos esos demonios que atormentan. Porque a ver, cuando está Dios en el ambiente, en la atmósfera, hay paz. Eso es claro para cualquier cristiano. Pero en un ambiente pesado, ¿qué es lo que está ahí? Una cantidad de demonios, ¿sí? Una cantidad de demonios. Y cuando están los demonios, no hay paz. O sea, hay angustia, hay ansiedad, hay desesperación. Está lo peor, el ambiente se torna pesado. Esos demonios van a atormentar, van a causar conflictos, peleas, contiendas, bueno, gritería, insultos, malas palabras, todo lo malo. Entonces, nosotros debemos remitir todos esos espíritus malos a la cruz del Calvario para que sean totalmente destruidos. Eso es muy importante. Eso no es como algunos cristianos llegan y echan fuera un demonio. ¡Fuera demonio! Ya. Entonces el demonio sale aquí la puerta, a la vuelta y otra vez se mete. No. Cuando los mandamos a la cruz del Calvario, allí quedan destruidos. Allí perecen. Entonces, eso es importante hacerlo, porque es algo que el Señor nos ha comisionado a hacer para hacer con otros discípulos, para hacer con otras personas, y que lo hagamos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos. Eso es importante, muy importante. Bien. Y la última parte, el tercer punto, hermano. Cuando Tomás no creyó, a los 8 días, bueno, ahí sí tenían realmente una reunión cristiana. A los 8 días, ¿qué ocurrió? Dice el versículo 26. 8 días después, estando otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás,
Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo de nuevo? ¿Qué les ministró? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, le dijo lo siguiente: pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algo grave que tratamos al comienzo es la duda, la incredulidad. Y la duda y la incredulidad, ¿por qué viene? Porque no está esa paz, porque no está también ese ámbito o atmósfera espiritual del cielo que la percibimos y que es paz. O sea, cuando está la paz, Dios está ahí. Esa paz hace también, porque la presencia de Dios hace que nosotros podamos creerle, que nosotros seamos verdaderos creyentes. O sea, si uno no entra verdaderamente en la presencia de Dios, en la paz verdadera, jamás podremos ser creyentes, y habrá siempre dudas, y la duda es pecado, y la falta de fe, al dudar, ahí es donde perdemos todos los milagros, se pierde todo. Entonces, por eso es importante, hermano, que siempre estés en el Espíritu, que cuando entres en oración no lo hagas a nivel humano y carnal, sino hasta que sientas la presencia de Dios, hasta que sientas esa paz. Y tienes un personaje muy importante que está aquí con nosotros y fue delegado para que nos ayude, al Espíritu Santo. Cuando tú tengas un conflicto, cuando tengas algo muy terrible, el primero que está ahí que te puede ayudar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ayúdame. Si te están tentando para pelear, para entrar en ira, en contienda, o si te tratan de meter pensamientos negativos, malos, tristeza o algo, inmediatamente, ¿qué tenemos que pedirle al Espíritu? Espíritu Santo, ayúdame. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos va a ministrar y nos va a fortalecer esa paz. Amén. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, entendiendo esta parte, hermano, podemos concluir que sin esa paz, pues no podremos obtener absolutamente nada. Mucha gente perdió la paz en la anterior pandemia, ¿sí o no? La incertidumbre, esa incertidumbre tan terrible, el miedo, aún hay gente que quedó afectada psicológicamente por ese miedo. En este momento hay gente que quedó mal. Entonces, fíjate que necesitamos hoy más que nunca de esa paz, la paz verdadera, la paz de Dios. Y aún como lo dice el último versículo acá que hemos leído, en el versículo 31, dice que, pero esas cosas, todo lo que se escribe acá en este evangelio y desde luego en este capítulo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Sin esa paz no podemos creer realmente. No le podemos creer a Dios. En ese estado espiritual de paz podremos obedecerle totalmente, creyéndole a Él. De resto no.